Hola, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Turra y vengo a presentar mi trabajo de seminario de investigación 1 sobre la inserción laboral de estudiantes neurodivergentes provenientes de escuelas de educación media técnica profesional. Bueno, primero que nada, para contextualizar el tema de investigación, cabe resaltar ciertos puntos. Cuando nos referimos a educación media técnica profesional, ¿cierto? Estamos hablando de una modalidad de educación en la cual los estudiantes de primero a cuarto medio se preparan para una carrera técnica y para posteriormente del colegio, ¿cierto?, poder salir directamente a trabajar o, en el caso que ellos lo prefieran, seguir con sus estudios superiores. La tasa de matrícula de la educación media técnica profesional hasta el año 2024 era del 37% del total de matrículas de educación media, según datos dados por el Mineduc. De esta matrícula, ¿cierto? El 13,38% son alumnos que se encuentran ingresados en el programa PIE, ¿cierto? El programa de inclusión escolar. De ellos, ¿cierto? De los que ya están en el programa, un 28,04% de los estudiantes poseen alguna necesidad educativa especial permanente. Otro dato importante es que el 58% de los docentes que hoy en día se encuentran ejerciendo en escuelas técnicas no poseen un título pedagógico como tal, ¿ya? Esto según datos dados por Cornejo. Y bueno, en la región metropolitana la tasa de ocupación de las personas con discapacidad en general, entre las cuales claramente se encuentran algunas de las neurodiversidades, em, es aproximadamente del 47% según datos otorgados por la SENAIS hasta el año 2023. En el gráfico podemos ver que las matrículas hasta el año 2025, o sea, hasta el año pasado, eh, correspondían en su mayoría a colegios de la modalidad científico-humanista. Y del tramo faltante, ¿cierto? Son escuelas de educación media, media técnica profesional, eh, ya sean municipales, subvencionadas y en menor grado privadas o de administración local. Bueno, el planteamiento del problema que encontramos con esta investigación se refiere a las acciones que podrían o deberían tomarse desde las instituciones educacionales y laborales en conjunto para fomentar la inserción laboral de estudiantes provenientes eh, de los liceos de educación media técnica profesional que posean alguna o alguna necesidad especial de educación. Bueno, desde el rol psicopedagógico, ¿cómo analizamos estos datos? Bueno, el psicopedagogo como tal, dentro de las escuelas, es el encargado de liderar las adecuaciones curriculares y las metodologías inclusivas, ¿ya? Esto de acuerdo a la ley 21.850. También son el equipo que, en la mayoría de los casos, no siempre, lideran la gestión de la transición a la vida adulta, que es un programa que ha implementado el Ministerio de Educación, del cual vamos a hablar pronto. También son los encargados, ¿cierto?, de derribar el estigma que rodea todo este tema de las neurodivergencias y sensibilizar a la comunidad acerca de los mismos. También son los encargados de articular de la articulación institucional y los modelos de inserción que se aplican dentro de las escuelas, junto al programa PIE. Bueno, los objetivos de mi investigación, o el objetivo general, eh, vendría siendo analizar las estrategias de inserción laboral que se implementan hoy en día, ¿cierto?, para estudiantes con necesidad de educación, con necesidades educativas, perdón, especiales, ya sean permanentes o transitorias, dentro de los establecimientos de educación media técnica profesional, poniendo énfasis claramente en las necesidades permanentes, ya que serían las que tienen más barreras de entrada al mundo laboral. Bueno, para ello se han propuesto cuatro objetivos específicos. El primero de ellos sería identificar las estrategias pedagógicas inclusivas utilizadas por docentes de tercero y cuarto medio para apoyar a estos estudiantes neurovigentes, ¿cierto?, en su transición hacia la vida laboral.
También nos proponemos describir la percepción de distintos actores académicos, ya sean profesores, estudiantes, directivas o los mismos funcionarios del equipo PIE, acerca de la eficacia de las estrategias que se vienen implementando acerca de la inclusión y la transición laboral. Explorar las condiciones institucionales, ¿cierto?, que favorecen o que limitan, que actúan como barrera, para la implementación de dichas estrategias de inserción laboral o escolar. Y por último, analizar la relación entre las estrategias de inserción laboral aplicadas a los estudiantes no vigentes, ¿cierto? En una situación real, en mi caso, me encuentro realizando la práctica dentro de un colegio, el Colegio Comercial de Peñaflor, que justamente eh, se adscribe a esta modalidad de educación. Bien, para justificar esta investigación nos basamos en datos concretos, ¿cierto? Recopilados de distintos estudios. Tenemos, por ejemplo, que actualmente en la educación media técnica profesional podemos encontrar muchos estudiantes de distintas situaciones de vulnerabilidad social. Según datos entregados por el mismo Mineduc, ¿cierto? Encontramos que el 80% de la matrícula de esta modalidad pertenecen al 80% o más de, de índice de vulnerabilidad escolar. ¿Ya? Esto es un índice que se mide respecto a la localidad donde viven los estudiantes, a su ingreso económico, familiar y distintas condiciones del entorno en el que ellos habitan y en el que estudian también. Bueno, también encontramos ciertos datos de la CENADIS, eh, en el cual nos hablan de una inactividad laboral de las personas con discapacidad frente a las personas que no poseen ningún tipo de discapacidad. Em, la inactividad laboral en personas con discapacidad llega hasta el 60% a nivel nacional, lo cual no deja de ser una cifra preocupante. Esto hasta el año 2022. A nivel internacional, tan solo el 22% de la población autista tiene un empleo formal. En Chile, un 74,5% de la población autista ya ha desertado de algún empleo formal y de ellos el 60% y más considera que el estigma social es la principal barrera de entrada al mundo laboral. El 58% de los docentes que trabaja, como decíamos, en esta modalidad educativa, no posee un título pedagógico como tal, lo cual nos habla también de una falta de preparación de parte del equipo docente. Por ello, creo que es necesario abordar sistemáticamente la transición hacia la vida adulta, entendiéndolo como las habilidades que adquieren los estudiantes dentro del liceo para enfrentarse a un ámbito laboral, eh, evaluando para ello prácticas pedagógicas dentro del aula, comprender también cuáles son las barreras actitudinales e institucionales que vendrían a dificultar esta transición y verificar también la efectividad de los modelos de formación técnica que se están implementando en el país, así como también las estrategias de inclusión. Bueno, en el marco teórico que se basa esta investigación, podemos encontrar distintos conceptos. El primero de ellos es la transición del paradigma de la neuropatología a la neurodiversidad. Hace no muchas décadas aún se entendía muchas de estas neurodiversidades, ¿cierto? De estas condiciones como patológicas, es decir, como una enfermedad de la mente. Eh, Condiciones como son el espectro autista, el déficit atencional, eran reconocidos, ¿cierto? Eh, Como una patología, como una enfermedad. Hoy ese paradigma ha cambiado, hoy se entiende, ¿cierto?, que cada persona es distinta en su neurobiología y por lo tanto tienen distintas habilidades y distintas dificultades también al enfrentar distintos desafíos. ¿Ya? Aquí tocamos dos temas, dos conceptos en particular, que son el de neuronorma, el cual viene a referirse a, lo que está normado hoy día como estándar, ¿cierto? De una neurobiología, ¿cierto? Aquel que no tiene ninguna condición neurobiológica. Y el concepto de neurodivergencia, que vendría siendo todas estas personas, ¿cierto?
que sí tienen alguna condición de base, tales como pueden ser, como mencionamos, las distintas gamas del espectro autista, el trastorno de déficit atencional, dificultades específicas del aprendizaje, déficit limítrofe, ¿cierto?, del aprendizaje, etcétera. Otro concepto en el que nos basamos es la brecha de desempleabilidad, que también la mencionábamos, con una deserción laboral de 74,5% por parte de la población autista. El 60,9% identifica que el estigma social o la barrera principal es el estigma social. Un 58,2% reporta deterioros de la salud mental por falta de apoyos dentro de las empresas, ¿ya? ¿Cierto? Dentro del mundo laboral. Y tan solo el 40% de la población autista se encuentra empleada hoy en día, frente al 62% de sus pares. O sea, hablamos de una brecha igual significativa. El concepto de transición a la vida adulta, del cual mencionamos antes, ¿cierto? Es un programa impulsado por el Ministerio de Educación, el cual busca incentivar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Más allá de netamente el aprendizaje curricular, se busca que ellos adquieran habilidades para la vida diaria, ya sea manejar sus cuentas financieras, realizar sus propias actividades diarias, poder cocinar por sí solos, es decir, hacerlo lo más independiente posible. Y esto obviamente siempre centrado en los intereses del estudiante, ¿cierto? Esto se hace a partir de qué es lo que ellos quieren hacer con su futuro, cómo se ven, y de entregarle la herramienta para poder facilitarle ese desafío, esa meta. Hablamos también de la modalidad dual, que es una de estas modalidades ampliamente implementadas, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional, para la inserción laboral dentro de escuelas técnicas. Eh, Esto implica una alternancia de los estudiantes de tercero y cuarto medio, en el cual van 3 días de la semana a clases como tal, en la escuela, y 2 días lo hacen una práctica laboral en el cual los acoge, ¿cierto?, una empresa que puede hacer por convenio o no con la misma escuela. Según datos obtenidos hasta el año 2023, si no me equivoco, el 75% de los estudiantes queda trabajando en el lugar de práctica donde realizó la práctica por el modelo dual. Y sin embargo, solamente el 11,5% hasta el año pasado de los liceos técnicos implementaban este modelo. También existe otro modelo, el cual ha sido implementado mayormente en Europa, el empleo con apoyo. Es una modalidad, pero que se aplica más en el ámbito laboral, ¿ya? En las empresas, en el cual eh, se, se asigna a una persona para preparar y acompañar en su capacitación, ¿cierto?, a las personas que posean algún tipo de discapacidad o de neurodivergencia, ¿ya? Esto lleva un proceso, ¿cierto?, en cuanto a la colocación de la persona en su empleo, el entrenamiento o la preparación, ¿cierto?, guiada y orientada por una persona especializada, digamos. Y el objetivo final es que esa persona pueda mantener su cargo o su puesto, digamos, de trabajo en aquella empresa. Eh, un dato importante igual que no se puede escapar es que en los países donde se ha implementado más el empleo de apoyo, en España por ejemplo, las personas con discapacidad obtienen los mismos sueldos que una persona sin discapacidad. Es decir, no hay una diferenciación a su, em, en cuanto a su sueldo. Bueno, el marco normativo en Chile, ¿cierto? Se basa en la ley 21.015, la cual es una ley dedicada también a las empresas, a aquellas empresas que tengan más de 100 empleados, tienen el deber de, de cumplir con una cuota de un 1% de contratación de personas con discapacidad. Eh, la ley 21.545, descrita también como ley de autismo, también provee ciertas condiciones y reglamentos para que las personas con autismo puedan ser bien incorporadas a las fuerzas laborales. La ley 20.845 es la ley de inclusión que está dentro de la Ley General de Educación y es la que implementa ciertos programas, como son el programa PIE, para la inclusión escolar.
Y dentro de ella está el decreto 83, que es un decreto que especifica, ¿cierto?, cuáles son las adecuaciones curriculares que pueden hacer los profesionales del pie para asegurar la permanencia de los chicos que ingresen al pie, ¿cierto?, dentro de su entorno escolar. Bueno, para concluir este tema, me gustaría eh, resaltar ciertos puntos. Como hemos visto, existe un marco normativo de inclusión dentro del país eh, que se aplica tanto en el ámbito escolar como laboral. Sin embargo, me parece que este no conversa entre sí. Se requiere una conversación mucho más directa entre ambos ámbitos, ¿cierto? Para poder asegurar la permanencia de sujetos neurodivergentes dentro de las fuerzas laborales. Eh, Programas como el programa de apoyo a la transición de la vida adulta son herramientas fundamentales, ¿cierto? Para la adquisición de habilidades básicas, habilidades blandas y habilidades rutinarias que todos necesitamos para poder vivir de forma autónoma. Em, Sin embargo, creo que es necesario un grado de acompañamiento también eh, en la etapa de transición y en la etapa de incorporación al trabajo, ¿cierto? De estudiantes que vienen egresando de liceos de educación media técnica profesional. Eh, Existen ajustes razonables de muy bajo costo que pueden ser incorporados por las empresas y que sin duda beneficiarían mucho a la involucración, a la inclusión, ¿cierto? Dentro del trabajo de personas neurodivergentes, eh, tales como pueden ser la anticipación de actividades, ¿cierto? Informar por escrito a las personas cuáles van a ser sus actividades dentro de su trabajo. Las adecuaciones sensoriales, que es una realidad de muchas personas, sobre todo del espectro autista, eh, le hace evitar la contaminación lumínica, por ejemplo, o la contaminación acústica. Es algo que se puede evitar con medidas muy sencillas, como por ejemplo tapones para oídos, y que pueden evitar, digamos, una sobrecarga sensorial. Y la implementación de preparadores laborales, sería bueno quizás que algunas empresas cuenten con preparadores laborales para acompañar y para orientar, sobre todo en el periodo de capacitación a las personas. Más que nada a las personas neurodivergentes. Y que sea personal preparado claramente para tratar con ellos. Eh, Creo que, bueno, todo esto se podría lograr, ¿cierto? Si hubiese un trabajo intersectorial coordinado, por ejemplo, entre ministerios como pueden ser el de Educación, el Trabajo y el Ministerio de Salud, ya que recordemos que esto también es un tema de salud mental. Como veíamos, hay un gran porcentaje de personas autistas que declara que el estigma social ha sido la principal barrera de inclusión laboral. Eso es algo que se puede trabajar, ¿cierto? Transformando las culturas organizacionales, eh, transformando la cultura dentro de las escuelas también y preparando a todas las personas que le envuelven, ¿cierto? Es decir, o que conforman dicha cultura, a educándolas para valorar las neurodiversidades también y todo lo que engloban. No solamente las dificultades, sino que también las habilidades que caracterizan a personas neurodivergentes, como pueden ser la hiperfocalización, eh, la- las tareas múltiples. Hay todo un mundo que descubrir y que educar y que sensibilizar, sobre el cual sensibilizar a las personas para que podamos entendernos todos y que todos realmente tengan la misma posibilidad de, de desarrollarse en su ámbito no solamente educativo, sino que también laboral. Con eso me despido. Mi nombre es Víctor Turra. Muchas gracias.